pueblo dominicano a su programa Consensuando, con más de 10 años, instruyendo, edificando y mostrando los temas trascendentes, tanto en materia nacional como en materia internacional. Aprovechar para hacer un pequeño paneo de lo que ha sido la continuidad en la crisis en Europa del Este, que involucra a Ucrania, Rusia, la OTAN y los Estados Unidos, que mantienen en vilo los mercados internacionales. Se dice que la bolsa de Moscú tiene varios días, está cerrada, la bolsa también de Nueva York, la bolsa de los países europeos se ha visto sensiblemente afectadas porque ya tenemos una guerra en curso que desafortunadamente, por la interconexión económica que existe en este mundo actual, una sanción que se haga a la economía rusa es imposible que al mismo tiempo no afecte al resto de los países de Europa, que se dice que dependen más de un 40% del gas de Rusia. Entonces, para ellos inclusive, que empezaron con la sanción de la clausura en el uso del sistema SWIFT, que es un sistema dorsal fundamental para el intercambio comercial en el mundo completo, pero se ha dicho que la Unión Europea no ha podido sostener esa sanción en contra de Rusia porque al mismo tiempo es un puñal que al mismo tiempo que hace daño a Rusia, en ese mismo instante también está haciendo un daño sensible a Europa y sobre todo a Alemania, que ha ido migrando desde una energía nuclear y de la energía de los combustibles fósiles hacia la energía del gas. Y Rusia, con esos gaseoductos, es quien más nutre el mercado energético de ese país tan importante, Alemania. Se han estado en diversas conversaciones, la delegación ucraniana con la delegación rusa, con la finalidad de conseguir una tregua. Se dice que esa tregua existe, ojalá que eso pueda servir en la realidad, que hay un corredor humanitario para que los heridos y las personas que quieran migrar del espacio donde se está desarrollando la escena bélica puedan ir y refugiarse a los lugares donde está menos cruenta la guerra, y también a campamentos que eventualmente el ACNUR de las Naciones Unidas pues pueda habilitar para esos miles que se convertirán en millones de personas que van a ser refugiados y damnificados de esta indeseada guerra. Poner de relieve que Henry Kissinger, el secretario de Estado del gobierno de Nixon, que es una persona muy ponderada y evaluada de forma importante en lo que es la materia internacional, él hizo un artículo muy interesante que creo que todos los políticos debemos leer para saber cuál puede ser la potencial solución en un caso como este. Los radicalismos no nos van a conducir a ningún puerto seguro. Ser intransigente en las posiciones tampoco. Pienso que el nuevo orden establecido no puede ignorar lo que representa Rusia. Sabemos que no estamos en la misma posición de la Guerra Fría, la URSS no existe, pero estamos hablando que conjuntamente con los Estados Unidos, Rusia representa cerca del 90% de las ojivas nucleares que tenemos en el mundo. Y de ese 90%, Rusia tiene un poquito más de la mitad, lo que significa que es un dato que, aunque se quiera, es imposible que pueda ser ignorado. Y yo creo que las lecciones que nos dio la crisis de los misiles en el año 1962, que aconteció en Cuba y que tuvo protagonistas similares, en este caso los Estados Unidos y la Unión Soviética de ese momento. Pienso que la solución pragmática, la solución práctica, la solución ecléctica que se obtuvo en ese momento puede arrojar bastante luz en una situación actual que, aunque no es una fotocopia calcada de lo que ocurrió en ese momento, tiene tantas similitudes que entendemos que merece, que vale la pena
que abrevemos en la fuente de esa experiencia para que eso nos pueda servir para dar una solución a la situación de crisis actual. Luego de abordar esta temática que es de ineludible tratamiento en cualquier programa como este, Consensuando, un programa también de opinión y de comentarios, en esta ocasión tenemos con nosotros a una figura estelar de la política joven de nuestro país. Una persona que tiene cerca de 15, 20 años de experiencia en los medios de comunicación, también en la política, porque empezó bastante joven. De manera particular, yo lo conocí en ese programa que se daba en el 37 de mucho debate, que él tuvo un desempeño realmente excelente. Nosotros somos cultores y seguidores del buen uso de la palabra y él entendemos que es un maestro. Trabajó también en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, es una figura importante de la política de nuestro país, actualmente diputado, y le damos la bienvenida al licenciado Aníbal Díaz. ¿Cómo está, licenciado? Buenas, hermano, gracias. Gracias por invitarme a Consensuando en esta etapa en la que usted está pues asumiendo el capitaneo de la nave y en ti un abrazo también a todos los veganos, a los veganos que son buenos todos. Claro, claro, y usted lo sabe, tiene constancia de eso. Así es, yo siempre le digo al alcalde de La Vega, mi hermano Kelvin Cruz, que me siento vegano también porque Bonao, que es mi pueblo natal, fue municipio de La Vega parte de La Vega. El año 1982, cuando se crea la provincia de Monseñor Noel. Sí. Así es que siempre el mismo cariño con La Vega. Somos hermanos, igual que el carnaval de Bonao tiene es hijo del carnaval de La Vega, tiene todas las similitudes. Sin duda que sí. Sí, la gente con los que viven en los diferentes pueblos, con la competencia que se da, a veces se crea rivalidad, pero lo que no vivimos allí, que lo vemos desde afuera, uno al final lo que tiene es mucha admiración, muchísimo por el carnaval de la culta olímpica y carnavalesca La Vega, y por igual lo que se hace en Bonao, en Santiago. El país ha desarrollado una cultura interesante de carnaval, y de hecho, en la ciudad de Santo Domingo, cuando nos tocó dirigir junto al alcalde de ese entonces, David Collado, tuvimos muchísimo rescatando el carnaval de la capital, que duró muchos años en un letargo y que nosotros pues tuvimos a bien entender en esa gestión de que había que relanzar, porque los carnavales son en gran medida una expresión cultural, festiva, alegría, y las ciudades son su gente. La gente es la ciudad, no se puede ver la ciudad como un elemento estructural apartado de su gente, todo lo contrario, el dinamismo que se da en el día a día, en ese entusiasmo que genera la asociación de la gente, es lo que le da vida a la ciudad. Definitivamente. Nosotros queremos, para aprovechar esta oportunidad, quisiéramos que tú nos hables un poquito de tus orígenes. Aníbal Díaz, aunque dijiste ya dónde naciste, más o menos cómo te fuiste desarrollando en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y también en la política, porque la política dominicana viene presentando figuras como tu caso, como el mismo caso de Faride, el caso de David Collado, de Kelvin Cruz, también en el PLD, el candidato a senador, Paz, figuras que sin duda van marcando una estela que puede constituirse en un relevo. Y creo que estos personajes, como tú, entonces la gente tiene que empezar, ¿verdad?, a dominar y a conocerlos, de dónde vienen, para que ellos puedan saber de dónde viene Aníbal Díaz. Mira, gracias por la oportunidad de conversarlo desde este punto de vista, porque en mi caso, que comunico de oficio, me toca hacer este rol a lo inverso. Y de hecho, no soy muy dado en esta etapa de mi vida a dar entrevistas, porque como estoy todos los días en el gobierno de la mañana, estamos en CDN, trato de no sobreexponerme, pero contigo tiene un compromiso de amigo. Claro. Y además, consensuando, igual que la parrilla del canal 19 Cinevisión, siempre tengo mucho afecto con esta planta, porque cuando iniciaba, y ahí voy con tu pregunta, aquí en Cinevisión fue de los primeros canales que nos dieron la oportunidad. Aquí nació Hilando Fino con Salvador Holguín, aquí nació
John Berry. Aquí nació en este canal el propio programa de mi querido amigo Marte Piantini y muchos otros. Y obviamente fui siempre muy invitado a esos programas. Te comento, y al pueblo dominicano, yo inicio en política bien temprano. En el 1997 hice un movimiento que se llamaba el Frente de Jóvenes Universitarios, que era de universidad privada, apoyando en ese momento al precandidato presidencial Hipólito Mejía, a lo interno del PRD, y luego hicimos actividad con Hipólito muchos años, ganó la convención en ese momento del PRD, entramos ya en una campaña presidencial, llegamos al gobierno. En el gobierno de Hipólito yo fui su director de Promipyme. En ese gobierno también fue su director David Collado. Ahí nos conocimos y cuando salimos del gobierno en 2004, David me dice que va a aspirar a diputado. Estábamos bastante jóvenes todos y yo le digo, no, pues cuenta conmigo. De inmediato empezamos a trabajar. David fue precandidato en el 2006 a diputado. En el 2006 se hizo una alianza que se llamaba la Gran Alianza Nacional Gana, pero nadie la conoce así. Nadie la conoce. Era rosada como tu corbata. Como la corbata. Entonces, sí. La Alianza Rosada sacrificó en gran medida a gente que venía con un liderazgo importante y algunos que ya eran figuras. Por ejemplo, en Salcedo, el senador era Alejandro Santos. Alejandro, con 39 años, era senador de Salcedo, provincia ahora Hermanas Mirabal, en ese momento Salcedo. Tuvo que el partido quitarle su senaduría para llevar a un candidato que tenía 25 años, que había sido senador, y decirle a un joven de 39 años, que era senador actual, que no podía repostularse. Eso creó una situación muy difícil. Y entonces a David le quitan la candidatura a diputado. Al mismo Luis Abinader, el mismo presidente. Era Luis precandidato. Había sido precandidato a senador por y la también lo sacrifican. Entonces, ahí se nos da un momento bien complejo. Sobreseguimos ese proceso. En el 2008 apoyamos la candidatura del PRD en ese momento. Y luego cuando David sale de ese proceso electoral, hacia el 10, de inmediato nos involucramos en esa diputación del que ya sí la ganó, que fue el más votado de la capital, en el que yo jugué también de rol de coordinador ahí. Y entonces había aspirado a presidente de la Juventud Revolucionaria. Hicimos un acuerdo. Jean Luis Rodríguez, Cristian Castro y nosotros. Y luego entró en el acuerdo Wellington Arnaud, Amín Vázquez y Andrés Lugo, el mismo David Collado, que fue secretario general de la JRD. Y Wellington fue presidente en ese proceso. Luego cesaron ellos y asumió Jean Luis presidente, Cristian secretario general, y yo asumí como secretario nacional de organización de la JRD. Ahí entonces empiezo a conocer el país, a trabajar. Luego fui presidente en funciones de la JRD en las próximas elecciones internas que se dieron. Luego fui vicepresidente del PRD por la cuota de la juventud. Igual caminé el país completo. Luego entramos en esa situación histórica con la convención del 2011, se divide una buena parte, llegamos al 2016, nos dividimos y entonces participamos en la campaña con David a alcalde. Ganamos la alcaldía en la capital con David, una revolución, lo que pasó aquí en 48 días venció estructuras de mucho poder y fuimos a la ciudad con una agenda. Yo fui director de espacios públicos, fui vocero de él los 4 años que fue alcalde, de 3 años y 8 meses, porque fue seccional para poder coincidir entonces la municipal con la presidencial. Y de ahí ese contacto con la capital, con muchas de las cosas que hicimos, asfaltamos el 7,5, el 8,5, el Manguito, la Yuca, hicimos 26 parques, hicimos el puente peatonal de Cristo Rey. Fue una alcaldía revolucionaria. La entrada de la ciudad, el monumento a Fray Antón de Montesinos, el malecón de Santo Domingo. David revolucionó la capital. Y en esa etapa yo fui parte fundamental porque fui el director de espacios públicos y su vocero. De ahí salgo a aspirar a diputado. Gané como diputado de la capital, fui el segundo mejor más votado detrás de Pacheco. Los dos sacamos tantos votos que por el método de Hon traímos otro diputado en método de proporción. Y la verdad que la Cámara ha desarrollado una agenda. Soy el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
Paralelamente trabajo los temas propios míos de mi agenda. Soy el promotor de la ley de acceso oportuno a la salud mental, que es una ley revolucionaria. Estoy trabajando en otras iniciativas importantes que tienen que ver con la ciudad desde el punto de vista de ordenamiento territorial y muchísimas otras iniciativas. En el mundo de la comunicación, inicié en Onda Musical 1150, pasé a Rumba, estuve en Universal, estuve en 102.5, estuve en Canal 105, pasé por CDN de 3 años en ese espacio que ¿Canal 105? Sí, ahí estuve también. ¿Ese de La Vega? Sí, tú sabes que era parte de la radiocadena comercial en ese momento y la emisora que tenía Medrano. Luego participé también en el show de mediodía, 2 años. Y luego vuelvo a la radio en Rumba FM y ya hace casi 4 años estoy en el gobierno de la tarde primero y luego en el gobierno de la mañana, que es lo más simpático porque cuando voy a los pueblos o al exterior, que la gente me ubica, pero es el de la Z, pasa que aún uno es joven. Y el gobierno de la mañana es un medio... Pero como un Benjamín ahí. Tú sabes que la gente tiene en su cabeza a Don juventud acumulada. A don William, para descanse, y todos esos veteranos. Entonces la verdad es que la gente dice, pero mira, es el de la Z. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Los medios no los he dejado, no obstante, todas estas funciones en las que estoy actualmente. Entiendo que la comunicación es parte fundamental de la convivencia democrática. Es una pasión también. Y uno puede aportar desde diferentes áreas. Recientemente concluimos la remodelación y el reordenamiento completo de la primera etapa de la Duarte con París, aún siendo diputado de manera honorífica. Fui el director de ese proyecto, lo concluimos la fase 1, vamos a reiniciar la fase 2 ahora, que es bien pequeñita, y ahí salgo, ya entrego mi compromiso municipal, que es por mi vinculación y mi afecto con David Collado, que es el presidente al mismo tiempo de la Fundación Acción, Emprende y Transforma, que fue la que tuvo a cargo en la concreción de la idea, en el costo, en el financiamiento y todo lo que involucró esa transformación social que hicimos. En ese punto último de ese proyecto, ¿entró en aplicación esas iniciativas que se habla que son público-privadas o cómo fue que se manejó eso? No, lo que pasa es que, explico, en la gestión de David teníamos el plan de reordenamiento de la Duarte. Llega la pandemia, recuerda que fue una situación abrupta, cerrar el país, cerrar todas las empresas, las actividades, teníamos los módulos hechos, habíamos llevado en el año 2018 a los buhoneros a Guayaquil, fue una representación importante de los presidentes de asociaciones, algunos inclusive empresarios formales, y ellos vieron el modelo de Guayaquil. Hicimos un acuerdo, que ya habíamos hecho uno previo con Guayaquil, y ellos vieron ese desarrollo allá. Cuando llega la pandemia, ya habiendo tenido incluso fabricados los módulos, concebido el plan, hecho el acuerdo y todo, había que parar porque llegó la pandemia. Entonces, luego David apoya a la primera mujer alcaldesa de la capital, la eficiente, Carolina Mejía, y entonces ellos convienen que ese proyecto lo iba a llevar por el sector privado, por su fundación, porque incluso ya le había identificado los fondos privados para eso, que en ese momento eran 50 millones de pesos, terminó siendo 130 millones de pesos. La primera etapa, fase 1. Entonces, él lo hace en una gestión desde su fundación, Acción, Emprende y Transforma, colocando al 100% el costo. Viene etapa 2, etapa 3 inclusive, que va a ser desarrollada por la alcaldesa con el auspicio del gobierno. El presidente Abinader, de hecho ya le dieron una parte de los fondos a la alcaldía, ya la alcaldía está licitando la segunda etapa, están listos, tienen un director ejecutivo que es el ingeniero Gaspar Polanco, la alcaldesa está lista para continuar esas otras etapas. Lo que hemos hecho es un plan de continuidad, como habíamos sido nosotros que hicimos todo, bueno, pues terminarlo, y ahora lo hemos entregado a la ciudad y la alcaldesa terminará entonces esas otras etapas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de tu agenda legislativa y qué has podido desarrollar en este espacio de tiempo
a partir del 16 de agosto del 2020, pero eso lo vamos a hacer luego de esta pausa comercial. Así que no le cambien. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y retomando la pregunta, diputado Aníbal Díaz, quisiéramos que usted nos comparta cuál ha sido su agenda legislativa desde el punto de vista individual, la oportunidad que ha tenido de concretar parcial o totalmente esa agenda, y también en lo que tiene que ver con la próxima legislatura, ¿cuál usted entiende que van a ser los proyectos de ley que van a tener una inminente aprobación, si se quiere, en un ejercicio de proyección? Mira, como agenda general y como agenda común, la bancada oficialista, que es de la que yo soy parte, hemos sido ampliamente productivos. En su momento, cuando cesen estas pasiones y al presidente Abinader se le dé con el sosiego suficiente una evaluación, haber recibido este país en medio, es el único presidente que ha jurado mandato en medio de un estado de excepción constitucional, en el que teníamos la industria, el comercio, todo varado
y parado. Sin duda que hubo que urgir hacia el Congreso para poder aprobar préstamos por un lado, para poder aprobar renegociaciones por otro lado, y una serie de medidas que pudiesen ayudar a encender la locomotora del desarrollo y lógicamente primero mantener a flote el país. El presidente en ese sentido ha contado con el apoyo y el gobierno de esta bancada a un 100%. No obstante eso, temas como por ejemplo el matrimonio infantil, que había estado rebotando en el Congreso, fui yo lo que junto a el propio José Horacio, Omar Fernández, Orlandito, una cantidad importante de diputados que empujamos ese proyecto, que había sido en su momento una bandera de lucha de la diputada Gloria Reyes, actual directora de los planes de compensación social, que fue una bandera de gloria y que también la respaldó parte importante de ese liderazgo que salió del Congreso. En términos individuales, como presidente de la Comisión de Turismo, hemos trabajado acompañando al Gabinete de Turismo en todo y cada una de las gestiones que se han hecho para la recuperación. Igual hemos promovido un acercamiento de la estructura de la Comisión hacia los destinos turísticos, yendo directamente a Punta Cana, Catcana, hacia Samaná, hacia Puerto Plata, acercando el instrumento con la localidad. Hemos sometido resoluciones que hoy se están aplicando. En su momento yo fui el autor de la resolución que pedía y exigía el uso de mascarilla en los restaurantes, en los bares, fue de mi autoría. Y como proyecto de ley fundamental, mira, cuando yo empecé a aspirar, y amigos televidentes, yo decía muy claro que lo más importante de un diputado en este contexto histórico era sobre todo el rol de representación y de fiscalización. Porque aquí se han aprobado una cantidad importante de leyes que tienen que ver con la convivencia del día a día. Que si bien vamos como en una segunda etapa de legislación más especializada, en el orden de derecho electrónico, de delito electrónico, del trabajo a distancia o trabajo a través de la tecnología, que también lo está promoviendo sobre todo Orlando. Y todos nosotros nos vemos en esa dinámica. Entonces yo decía, uno de los principales temas que tiene el país es la salud. El sistema de salud que nace a partir de la Ley de Seguridad Social partió con un defecto de fábrica, y es que concibía la salud física como la única salud, dejando de lado la salud orgánica y la salud neurológica, la salud mental, que se desprende de todo ello una gran cantidad de temas que hoy son urgencias sanitarias, porque sin dudas la principal secuela, luego de la económica, que ha dejado el COVID-19, es el pasivo en salud mental, que ya una situación que estaba en urgencia la ha colocado en extrema urgencia. Así sometí el proyecto de acceso oportuno, rehabilitación y tratamiento e internamiento de salud mental. Inicié con este proyecto partiendo de lo que es en la actualidad una realidad de espalda a la sociedad, y es que tú pagas un sistema de salud, tú pagas un seguro, o amigos televidentes, o lo paga el Estado a través del SENASA, y usted tiene ese carnet en su bolsillo, pero ese carnet le dice que usted no puede pagar o no puede ir a consulta con psiquiatras y psicólogos, o tú no puedes comprar, si tú tienes 100,000 pesos de compensación en el seguro, tú no lo puedes comprar en medicina psiquiátrica, o no puedes internar psiquiátricamente. Entonces nuestro proyecto de ley busca modificar el catálogo de coberturas, y lo explicamos. El catálogo es lo que define a cuáles especialistas tú puedes ir con ese seguro que tienes encima. De modo que esta ley revoluciona y hace democrático el acceso a la salud, debutando y obligando a que se conciba la salud mental igual que la salud física, sin que esto implique un costo para el ciudadano, para el que tiene un seguro, porque lo que hace la ley es que modifica el catálogo y dice ginecólogo, urólogo, neurólogo, y le agrega psiquiatra y psicólogo. A partir de la ley, entonces usted puede ir con ese carnet de su seguro, y lo mismo que el seguro te da, porque una manipulación de las ARS dicen, bueno, pero que es muy poco, y la salud mental es costosa. Sí, pero no importa, si tú tienes 100,000 pesos para salud física,
dame esos mismos 100 mil pesos para salud mental. Y rompemos con ello uno de los principales temas de salud mental, que es el prejuicio que hay con salud mental. Haga un ejercicio en su casa, amigo televidente, y piense el que es empresario, comerciante, ¿qué empleado te pide permiso para decirte que tiene una cita con el psiquiatra? ¿Qué empleado te dice que tiene que pedirte un permiso para un psicólogo? Te dice que tiene que ir al ginecólogo, la mujer, el hombre al urólogo, al neurólogo, pero la gente tiene miedo de decir que va al psiquiatra, que va al terapeuta. Hay un estigma con eso. Hay un estigma. Entonces, la ley revoluciona todo esto. En principio fue una ley promovida por mí, por 5 diputados. Te digo que tenemos el consenso, a Dios a las gracias, de 146 diputados que firmaron conmigo la reincorporación de la ley, que está en la Comisión de Salud y que de 15 miembros, tiene 14 miembros que han expresado su apoyo, lo que significa que solo se espera el informe favorable para que entonces vaya de la comisión al pleno y se pueda aprobar en el pleno. Fuera de ese gran proyecto, tengo 2 proyectos importantes, que uno es para regular el acceso en las ciudades como La Vega, Capital, Santiago, que tiene un tema con los accesos en lo que se llama cul-de-sac, en las urbanizaciones, porque hay un principio constitucional de libre tránsito. Mi experiencia en la ciudad me dio un gran contacto con esto, y estamos creando lo que se llama los puntos de verificación, registro y acceso, que va a obligar a partir de esa ley a que la municipalidad tenga el control de aprobarle a las urbanizaciones, cobrando una tasa municipal, para que no haya una restricción, sino que haya un registro. Y el brazo lo sustituimos por un punto de acceso, que tú tengas que decir a qué tú vas a esa urbanización, tus datos personales te tienen que dejar pasar, porque por derecho constitucional no te pueden parar, pero tú tienes que registrar tus datos. Dejar un registro también que se pueda hilar con los organismos de seguridad y darle mayor nivel de garantía a la seguridad ciudadana. Son proyectos que, si te das cuenta, salud mental, convivencia ciudadana, parten de la experiencia que hemos tenido viendo la ciudad, viendo el país, y son ejes transversales. Es una ley que le va a servir al vegano, que le va a servir al santiaguero, al que vive en Mao, que le va a servir al capitaleño, porque no se trata de ir a legislar con mucha humildad por moda, porque te conozcan para poner el nombre a una calle, sino de un observatorio de políticas públicas que nos permita contribuir. Solo con el tema de salud mental siento que estamos dando un paso de avance que rompe 30 años de espalda hacia un problema que se manifiesta en el niño, en la mujer, en el padre de familia. Mira, cuando una familia tiene que internar por salud mental, llega eso a la categoría de catastrófico, porque hay que buscar 100, 200, 300 mil pesos. Y tú tienes un seguro Platinum o Premium o el régimen simple que pudiera darte 100 mil, 50 mil, 200 mil pesos, que es lo que te da para otra cosa, pudiera aportártelo para ellos. Sin embargo, ante esta realidad de hoy, no te lo aportan. Definitivamente que son proyectos que son de interés colectivo, y esperamos, ¿verdad?, que las diversas bancadas materialicen su apoyo y lo puedan convertir en ley. Vámonos con los temas controversiales y conflictivos. ¿Qué ha pasado con el Código Penal? ¿Tendremos Código Penal en la próxima legislatura o no? Yo creo que sí. El Código se aprobó en la Cámara, fue al Senado. Es increíble lo que es la estructura de la congelación de mayorías, porque una minoría de 7, 9 personas fueron los que incidieron en devolver el Código. Y lo explico. De 190 diputados, usted le suma 32 senadores y eso le va a dar un total de unos 220 asambleístas. De 220 legisladores, la mayoría aprobamos el Código. Al ser un Congreso bicameral y llega al Senado, va a una comisión. En esa comisión, 9 personas, 7 personas decidieron pagar el Código. Eso fue lo que pasó ahí. Regresó a la Cámara con unas innovaciones bastante complejas, porque el Código, que tiene 400 y tantos artículos, de los cuales hay 88 tipos nuevos, que le da herramientas. Por ejemplo, crea el delito de que si usted viola una orden de alejamiento entre hombre y mujer, entre mujer y hombre, que es una garantía
para la integridad de una posible víctima, que en la actualidad se emite una orden, usted la viola y ¿qué pasa? Nada, simplemente eso no es un delito como tal. Suspende cualquier otra cosa, pero en sí no es un delito. A partir de ese código es un delito. El cúmulo de penas. Una persona que se roba un carro, asalta y mata, en la actualidad tiene un solo tipo penal. A partir del nuevo código tendrá sanción por los 3 tipos penales envueltos. De modo que la Cámara de Diputados está muy clara de aprobarlo. Hay 7 artículos que tienen que ver, ya todos sabemos, con la inviolabilidad de la vida, que es un tema constitucional. Claro. Nuestra Constitución obliga a que no se puede aprobar nada que vaya en contra de ella misma. De consiguiente, quienes dicen que no aprueban el código por una de esas causales, te está diciendo simplemente que se está burlando de ti. Porque si tú quisieras aprobar eso, se cae en el Tribunal Constitucional. Entonces, eso está clarísimo. Nos queda un espacio que es el tema de la discriminación selectiva. Pero hay aprobado en el Código, en la Constitución, los artículos suficientes para que no haya discriminación. Pero si yo quiero que haya un artículo que diga que en efecto hay uno que dice que no se te puede discriminar por raza, por credo, por color, por origen, por lengua. Pero si yo quisiera que haya uno que diga, bueno, a los mulatos cabello bueno no. Yo quisiera que me haga uno a mí. No, y no se trata. Y los liceístas o los aguiluchos. Tú entiendes, al final es como que me hagan uno muy particular. Porque si no se puede prejuiciar, no se puede sesgar por color, yo como mulato me estoy representado. Yo quiero que sea que diga mulato de 5'7" y cabello bueno. No, usted es un mulato igual que el negro, que el otro. Entonces, estoy protegido ahí. Hubo un tema de querer ir un poco más, y algunos sectores que tienen su derecho a defender lo que piensan, pero entender que al final tiene que imponerse lo que se puede frente a lo que yo quiero. Por eso yo creo que el código se va a aprobar. Sin dudas, habrá escarceo de nuevo, veremos debates, pero no hay manera de que no se apruebe. Esos son debates que no cesan ni aunque se apruebe el código. En Estados Unidos se sigue discutiendo y se sigue rediscutiendo. O sea que esas son posiciones más que todo ideológicas, religiosas, no corresponden al legislador per se. En mi caso, yo fui electo por cerca de 15,000 dominicanos que votaron por mí. Si yo me paro en el Congreso y digo, como en efecto lo dije, que quería votar y voté a favor de la inviolabilidad de la vida, pues yo voté en contra del aborto, yo represento con esa posición los 15,000 que votaron por mí. No, claro. Imposible. Hay gente que votó por mí que piensa distinto a mí en ese aspecto, pero hay temas que son el ser humano, que son el individuo, que son el sujeto, no el legislador. Ahora, lo que yo no podría votar allí por un precepto que vaya a favor de la corrupción, porque eso es igual a todos. Todos tenemos que estar opuestos a la corrupción. Yo no puedo votar por un artículo que vaya a fortalecer el abuso de poder, porque eso es igual a todos. Yo no puedo votar por un artículo que vaya a denigrar a un sexo, a denigrar a un género, porque eso es igual a todo. Ahora, como yo pienso, con mi fe, con mi visión de cuál debe ser mi credo, ahí no es el legislador, ahí es el ser humano. Por eso yo creo que hay temas que deben ir hacia una consulta popular. Recuérdate que yo fui el que propuse también el plebiscito, que yo creo que debería hacerse, convocar a una consulta nacional y presentar las 3 causales individuales y que cada causal vaya al voto de la gente y que el pueblo dominicano decida lo que quiere, porque es un tema muy particular. Yo tengo una hija de 16 años y un varón de 14, un niño y una niña. Y Dara Gabriela estaba a favor de la causal de la violación, Aníbal no. Entonces, yo puedo decir que yo odio al que piensa diferente a mí. Imposible, porque yo estaría odiando a mi hija. Y a muchas niñas que quizás en esta nueva cultura de expresión de derechos ciudadanos han confundido la retórica de que es un derecho a matar o un derecho a abortar. Entonces, como yo no tengo la verdad absoluta frente a un tema ideológico y espiritual, hay que crear las condiciones para que la sociedad se exprese con empoderamiento y que ella, con temas que son transversales a la identidad,
al credo, a la espiritualidad, se expresen en mayoría, así decida qué hacer frente a dilemas que trazan, que generan la división social. Y hay que trabajar, pienso yo, con mucha humildad con el que piense distinto. Hay que trabajar con el amor y con la tolerancia. Yo, como hombre de la iglesia, voy a defender siempre lo que yo creo, con lo que me formaron. Pero tengo que tener amor y tolerancia con el que piensa diferente a mí. Y crear condiciones sociales y de derecho para que se expresen mayoría. Y va a ganar la mayoría, porque yo estoy seguro que la mayoría del pueblo dominicano está a favor de la vida, está a favor de la protección de los derechos. Pero sin embargo, hay una parte que crece, que piensa diferente, que no podemos ni recriminarla, ni odiarla, ni sesgarla, sino crear las condiciones para un debate plural, abierto, participativo y democrático, que permita que esos temas que nos confrontan al individuo, no al legislador, vayan hacia la mayoría. No, definitivamente temas conflictivos como ese nos sirven o nos deben servir precisamente para aprender a discutir y a coexistir en la diferencia. Correcto. Y por eso entiendo muy buena la idea y ojalá que se pueda llevar a cabo de que el plebiscito pueda inaugurarse con un tema tan controversial como ese, porque si logramos discutir y coexistir en la diferencia en un tema de posiciones tan atrincheradas y radicales como ese, los otros temas se van a hacer de una forma mucho más sencilla. Vamos a ir a una pausa comercial y continuaremos con lo que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional que introduce el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social. Este 27 de febrero, día en que se conmemora un año más de nuestra independencia nacional, la Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año legislativo 2022. En la primera sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, designó 3 comisiones de diputados, 2 para recibir al presidente Luis Abinader en la explanada frontal y en el segundo nivel del Congreso Nacional, y otra para depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. Culminados los trabajos de esta primera sesión, los diputados se trasladaron al Salón de la Asamblea, donde conjuntamente con los senadores escucharon el discurso del presidente de la República como lo establece nuestra Constitución. Al finalizar su discurso, Luis Abinader fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en su despacho, junto a otros diputados, con quienes conversó sobre diferentes temas de interés para el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando en esta súper entrevista que tenemos con el diputado Aníbal Díaz. Si usted no puede, diputado, dar algunas pinceladas en lo que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional que ha llevado el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social. Mira, primero recordarle a la gente que el Consejo Económico y Social es una estructura que está presente en la Constitución, que fue colocada desde el año 2010 como una pieza, un instrumento para la discusión de las ideas, para crear consenso. El presidente Abinader, cuando convoca al Consejo Económico y Social, primero lo que hace es uso de la Constitución para que con un mecanismo que ella establece nos pongamos de acuerdo. Partiendo de eso, es un presidente que no necesita, a diferencia de las últimas 38 reformas, todas de alguna manera giraron más que otras, unas menos que más, giraron en la necesidad de un presidente de turno de repostularse o de regresar. Porque el presidente Fernández, si bien capitaneó la reforma del 2010, en gran medida, y en su proyecto está ahí, lo pueden buscar, él presentó 2 periodos consecutivos, un periodo por el medio y volver 2 periodos más. Porque en ese momento él salía del gobierno y él quería volver, y no solamente volver por 2. Entonces, el presidente Medina encabezó el proceso de prostitución más alto que haya habido en un congreso alguno, con la reforma del año 2015, y a veces a la gente no le gusta que uno le diga las cosas como son, pero ¿y cómo tú le llamas a coger un partido político de casi 100 años de historia, prostituirlo, cambiar a última hora de posición y junto con eso darle una estocada a esa constitución que era un infanta en ese momento, porque en el 2015 teníamos 4 años con esa constitución 4 años y algo. Creciendo. Esa constitución fue proclamada el 26 de enero del año 2010. No completaba los 5 años cuando ellos arrancaron a modificarla. Entonces, lo hicieron para que Danilo Medina se repostulara. En este momento, Luis Abinader, si se quiere repostular como una parte importante del pueblo y de su partido lo ve así, Luis tiene consenso del PRM para ser candidato. El liderazgo alterno del PRM que encabeza David Collado, que completa emergente Yayo San Lobatón, que el amigo Furcal de Educación, que son lo que uno puede ver ya levantando proyectos, y además en el caso de David, muchos años ya marcando con la intención presidencial, la gente lo valora como tal. Y todos se están apoyando a Luis, lo que significa que el presidente Abinader no tendrá ni siquiera que ir a un proceso interno porque el liderazgo está con él. Bueno, la Constitución tampoco le exige, tampoco le impide ir como candidato. ¿Qué busca el presidente Abinader? Garantizar lo que él entiende que es su mayor conquista, que es la independencia del Ministerio Público, así como el fortalecimiento de otros aspectos. Es una oportunidad para que nos pongamos de acuerdo con muchos temas. Lo que pasa es que la oposición coyuntural de hoy, que es la del PLD, que tiene en los últimos
18 años lo siguiente. 16 años siendo gobierno y 1 año y 5 meses siendo oposición. Si usted trabaja en una fábrica y de sus últimos 18 años usted fue operario de esa fábrica y tiene 1 año y 5 meses fuera de la fábrica, si usted es pelotero y tiene 16 años siendo pelotero en ejercicio, en roster, y tiene 1 año y 5 meses siendo ya reserva, ¿qué usted es más, pelotero o reserva, operario o desempleado? Eso es lo que usted más ha sido. Entonces los PLDistas se le olvida que lo que más han sido es gobierno, que nosotros somos los que tenemos apenas 1 año y 5 meses gobernando, gestionando crisis, asumiendo este rol de que el país se mantenga a flote. Es una gran oportunidad lo que el presidente Abinader ha creado para una discusión profunda, seria, que proyecte cambios, que le dé al país la oportunidad de que no gire en torno al capricho de un hombre. Es un presidente que está promoviendo una transformación para quitarse poder. Para el presidente decirle al país, nunca más un presidente podrá poner, como por ejemplo, Francisco Domínguez Brito, a quien yo tengo aprecio, cariño y admiración por él, un dirigente del PLD que ha aspirado 3 veces a la presidencia de la República, hace 3 años era procurador, por decir un número, hace 4 años. Para que tú no tengas una persona que era coordinador de un movimiento del sector externo, como era Jean Alain, pasar a ser coordinador de un movimiento a procurador independiente. Para que tú no tengas, como en efecto pasó con un Radamés Jiménez, coordinador de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, hombre de confianza del presidente Fernández, amaneció siendo procurador objetivo e independiente. Entonces, eso no se traduce en sinceridad. Yo no creo particularmente que sea necesaria esa parte llevarla a la Constitución, siempre y cuando hay un presidente honesto, comprometido con esa agenda, porque si mañana el presidente Abinader no es presidente y regresa a alguien que quiera politizarla y coloca algo parecido, ¿qué va a pasar con esos logros que estamos teniendo? Se van a deshacer. Luis quiere darle permanencia a esos logros. El compromiso no es solo ellos, sino el compromiso es conseguir fortaleciendo la cultura de la transparencia, de la honestidad, de hacer las cosas bien. Es una gran oportunidad. Lamentablemente el PLD está en un momento muy complejo. Entienden que no le conviene porque no quieren ir a discutir otros temas. Ya veremos qué va a pasar. Pero sin duda alguna que estamos perdiendo una gran oportunidad de trazar cambios en esa Constitución que puedan ir más allá, que puedan permanecer y que al final, sobre todas las cosas, esta posible reforma no giraría en torno ni a los caprichos de un hombre, ni mucho menos a la participación electoral, como lo hizo Danilo, como lo hizo Leonel. Luis lo está haciendo pensando en quitarse poder y en fortalecer el componente de ciudadanía. No, definitivamente es un proyecto interesante que entiendo que debe discutirse, desmenuzarse, valorarse, ponderarse y al final quedarnos con lo mejor. Como usted sabe, diputado, conoce mejor que yo, el tiempo en televisión es un dictador. Creo que ha sido una entrevista de mucho provecho para nuestros televidentes y para mí. Le damos las gracias por habernos concedido la entrevista. Le auguramos y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión legislativa y también en una carrera estelar y ascendente que lleva en la política. Y a todos ustedes les decimos que nos vemos el próximo sábado, de nuevo en su programa Consensuando.